Señor, danos la gracia de entender la hermosa oportunidad que tenemos, Señor, oh Dios de los cielos, de rendirte nuestro corazón y de entregarte lo profundo de nuestro ser, para que podamos vivir conforme a tu voluntad, para que podamos atender tus palabras y que ellas sean puestas por obra en cada uno de nosotros. Concédenos la gracia de entender el tiempo en el que estamos viviendo. Un tiempo, Señor, oh Dios de la gloria, donde necesitamos rendirnos por completo a ti, a tu gloriosa voluntad. Clamamos tu presencia sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares y familias, para que haya un despertar genuino en medio de nosotros y podamos, Señor, ser librados del presente siglo malo. Padre de gloria, por tu misericordia, atiende nuestro ruego y apaciónanos por ti, Señor. Te lo rogamos de todo nuestro corazón, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, amados, amadas del Señor. Nos alegra podernos reunir en pos de la presencia del Señor y recibir su consejo. Vamos a Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, vamos a leer versos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Señor está diciendo que toda maldición que ha venido a las familias se debe básicamente a esa distancia que hay entre los padres y los hijos y los padres. Porque ese es un reflejo de la distancia que hay de las familias hacia Dios. Y lo que le está diciendo es que va a permitir para el final del tiempo una unción profética como la que hubo en los días de Elías. En una época de gran oscuridad, en una época de gran turbación espiritual, donde Israel por causa de sus gobernantes acudía a los dioses falsos. En esa época reinaba Acab y su esposa perversa Jezabel, y tenían altares idolátricos y profetas falsos de Baal, de Acera, que rendían culto a dioses falsos. Y en esa época de tremenda oscuridad, Dios levanta a un hombre con una gran pasión por la presencia de Dios. Y se vuelve un hombre con un mensaje profundo para que Israel pueda entender que no hay otro Dios diferente, que hay un solo Dios. Y entonces el Señor dio testimonio de eso. Pero un testimonio, una evidencia de la manifestación de Dios no es suficiente a menos que los corazones se abran verdaderamente para Dios. Porque en esa época el Señor hizo una señal profunda. Subieron al monte Carmelo y estaban los falsos profetas y estaba Elías. Y la señal es que aquel que respondiera por medio de fuego, que consumiera el sacrificio, realmente ese era Dios. Y Elías estaba esperando que después de esa manifestación física real, de esa señal clara y contundente frente a ellos, pues Israel quedara declarando: el Señor es Dios, el Señor es Dios, y toda la nación se rindiera delante de él. Pero no pasó. La gente sí confesó: el Señor es Dios. Elías significa eso: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Toda la gente estaba haciendo esa confesión, pero después de que Jezabel se dio cuenta que habían muerto los profetas de Baal, entonces hizo un juramento declarando que Elías también iba a morir. Elías, descorazonado, triste por la situación, huye al desierto de Judea.
ya no la jurisdicción de Israel, sino la siguiente jurisdicción. Y se va a un desierto solo, sin comida, sin agua. Deseaba realmente morirse. Porque él tenía ese momento de decir, Señor, pero si tú nos diste una señal contundente, si tú fuiste evidente para nosotros, ¿por qué la gente no se quiere volver a ti? Y ahora lo que quieren es destruirme. Y se va. Y le dice, Señor, basta ya, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. No lo pude hacer, Señor. Pero el Señor, en vez de, como lo hemos mencionado en días pasados, de penalizarlo, de recriminarlo, le extiende su bondad y su misericordia y envía un ángel para que le dé alimento, agua y comida al desierto. Y él come y vuelve a quedarse dormido. Luego el Señor la segunda vez le envía comida y le dice, ahora levántate, come y bebe porque largo camino te resta. Te vas a encontrar conmigo en Horeb. Y ahí yo te voy a dar instrucciones. Vuélvete por tu camino. Entonces, amados, lo que el Señor ha prometido es que en la densa oscuridad que hay, Él va a levantar un pueblo, y lo está haciendo, que va a ser un testimonio contundente y verdadero. Pero ese pueblo está compuesto por familias que están experimentando el amor del Padre y que en realidad están siendo una evidencia de ese amor a las personas que le rodean. Unos padres experimentando el amor del Padre en sus vidas para amar a sus hijos. Unos hijos experimentando el amor del Padre para amar a sus padres. Pero para esto se necesita tomar determinaciones profundas. Se necesita buscar contundentemente al Señor. Porque aunque es la voluntad de Dios, nosotros tenemos que permitir el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. Y es ahí donde hablábamos hace 8 días, el sueño de Dios de llenar cada persona de su espíritu, aún desde el vientre de las madres. Una mamita embarazada tiene que orar cada día por ese bebé diciendo, Señor, llena mi bebé, llena mi bebito, mi bebita de tu Santo Espíritu, Señor, que el destino que tú tienes para esta vida se cumpla verdaderamente. Y ya cuando los hijos han nacido, las madres simbólicamente tienen que orar también por sus hijos y pueden orar poniendo sus manos en el vientre diciendo, Señor, por tu gracia, Padre, tú permitiste que esa persona estuviese en mi vientre y ahora te ruego que tú la llenes de tu Santo Espíritu, Señor, que tu gracia sea sobre su vida. ¿Por qué? Porque ahí fue donde el Señor permitió la vida, ahí fue. Y es una manera de estar intercediendo permanentemente por las familias, que es lo que necesitamos. El Señor ha dicho que en la oscuridad de este final del tiempo habría un pueblo que resplandecería en su gloria, en su gracia, en su misericordia. Pero tiene que ser una iglesia que de verdad camina en respeto y en obediencia por el Señor, Dios omnipotente. A nosotros nos gusta hablar de Jesús como nuestro Salvador. Sentimos ese amor, esa gracia. Sentimos el perdón de nuestros pecados. Sentimos su sangre cubriendo nuestras vidas y es fantástico. Pero la Escritura en el Nuevo Testamento solo menciona a Jesús como Salvador 24 veces. 24 veces. Él revelado como Salvador está manifestando su amor y su bondad en favor de nuestras vidas. Pero la Escritura menciona 700 veces a Jesús como Señor. 700 veces. Así que hay un énfasis que la iglesia ha perdido por estar simplemente centrada en recibir los beneficios y las bondades del Señor. Pero tener a Jesús como Señor es que Él verdaderamente va a guiar nuestro caminar, va a guiar nuestros pasos. Porque Jesús como Señor es el dueño absoluto de nuestras vidas. La gente piensa en el pueblo de Dios que el reino de Dios
es una democracia. Entonces yo pienso, a mí me parece, yo creo, yo opino, me parece esto, no me parece aquello. ¿Y quién dijo que el reino de Dios es una democracia? ¿Quién dijo que el reino de Dios es para que cada persona haga lo que bien le pareciere? El reino de Dios no es eso, amados. El reino de Dios tiene un rey, tiene un Señor. Y el énfasis del Nuevo Testamento es Jesús como Señor. Como Señor. ¿Qué significa que Él sea Señor? Significa que el consejo de su palabra es la manera en la que yo debo vivir, en la manera en la que yo debo actuar, es la manera en la que yo debo comportarme, reaccionar. De ahí se habla que el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, es la constitución del reino de Dios. Es el carácter del reino que cada uno debe estar evidenciando. Pero no es que a mí no me parece, no es que uno no tiene que ser tan fanático, no es que uno no tiene que ser tan legalista, y cada persona pensando en acomodar la palabra de Dios a su propio beneficio. Eso no está bien, amados. Porque cuando Jesús es Señor, entonces quien va a obedecer no es Él, sino nosotros. Hay mucha gente que le da órdenes a Dios en el nombre de Jesús. Haz esto en el nombre de Jesús. Haz aquello otro en el nombre de Jesús. Y perdemos la perspectiva de Jesús como el Rey de gloria, como el Señor sublime y soberano. Y nos gusta pensar en Jesús dulce y delicado, lo es. Nos gusta sentir que nos podemos recostar sobre su pecho como Juan, la última cena. Nos gusta eso. Y esa es verdad. Nos podemos acercar a Él. Pero vamos a ver cómo se recuesta Juan en este Jesús revelado aquí. Vamos a Apocalipsis 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fue llevado exiliado siendo un anciano a una isla prisión. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Estaba en qué? Estaba en comunión con Dios. Estaba en comunión, en una relación verdadera con Él. Para que haya revelación de Dios necesitamos estar en el Espíritu, no en la carne, no en la dispersión y disipación mental, en el Espíritu. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Jesús en los evangelios no se reveló así. Tú no lees en ninguna parte en el evangelio donde Jesús haya dicho: yo soy el Alfa y la Omega. Dice que es el buen pastor, la luz del mundo, la resurrección y la vida, la puerta de las ovejas. Yo soy la luz del mundo. Los 7 yo soy que hay descritos ahí en Juan. Pero no dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último, el principio y el fin. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, lo que hoy día es Turquía: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, una figura visible del Espíritu Santo de Dios. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas.
De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, me recosté a su pecho para preguntarle: ¿quién es el que te va a traicionar? ¿Quién es el que te va a engañar? No, ese es el mismo de la última cena. Pero ahora Jesús está revelando aspectos de su gloria, de su señorío. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, es decir, jamás nunca volveré a morir por ustedes. Una sola vez es suficiente. Dice amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los tiene en su mano. O sea, mi pueblo está en mi mano. Tengo todo dominio y toda autoridad. Pero a nosotros nos gusta mirar a Jesús hecho pedazos en la cruz del Calvario. Y es real, tenemos que mirarlo ahí. Venir con nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestra fragilidad a la cruz. Confesar nuestros pecados, sí, es verdad. Pero necesitamos también concebir que Jesús como Cordero de Dios fue inmolado una vez, pero ahora está sentado a la diestra de Dios y reina de esta manera. ¿Por qué es importante verlo así? Porque cuando tú empiezas a concebir una idea equivocada en tu mente, tu manera de comportarte va a ser equivocada. Si tú empiezas a ver a Jesús como el Señor de tu vida, entonces vas a tener respeto. Porque aquí Juan no se acerca al Señor a recostarse a su pecho, cae como muerto a sus pies. Y a nosotros no nos gusta pensar así del Señor Jesús. A nosotros nos gusta pensar que es que Dios me entiende, que es que Él es tan lindo, tan paciente, que es que algún día yo voy a cambiar, algún día. De pronto, en el 2021, de pronto. Pero ahora no, ahora estoy muy joven. Por eso el énfasis del Nuevo Testamento es Jesús como Señor, más que como Salvador. ¿Ven la proporción? 24 veces contra 700 veces. ¿Ven la proporción? ¿Ves el énfasis que Dios quiere marcar? Pero cuando tú te acercas al Señor, a Jesús solo como Salvador, entonces todo el tiempo, ay, perdóname, Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello. Tú me entiendes, ¿verdad? Tú me entiendes que yo soy así, que a veces tengo mis descaches. Tú me entiendes, ¿cierto? Tú me entiendes. Tú me vas a perdonar 70 veces 7, Señor. Pero la Escritura declara en Proverbios 28:13, leámoslo. Conocido por casi todos, vivido por muy pocos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La iglesia ha llegado al punto de solo confesar sus pecados. Sí, yo reconozco mi mal genio. Sí, de verdad lo soy. Sí, yo reconozco que soy un hombre muy impaciente con mi esposa, con mis hijos. Lo reconozco, de verdad, sí. Voy a serte sincero, sí, soy así. De verdad te reconozco que me da pereza leer la Biblia. Sí, de verdad, yo me he
Me he propuesto varias veces leer la Biblia en el año y he hecho varios planes para leer la Biblia, pero hasta el día de hoy ya es agosto y la verdad no he pasado de Mateo. Queríais que leer toda la Biblia este año y no, ahí voy, porque a veces la empiezo a leer y ya me desanimo todo. Y yo te reconozco eso, confiesas cosas, pero el Señor declara, el Señor, cuando Él es tu Señor, entonces confiesas, pero te apartas para alcanzar, para recibir la misericordia de Dios. De nada te sirve, de nada te sirve solamente reconocer tus debilidades, si no determinas apartarte de ellas. Pero ¿sabes por qué solamente las confiesas? Porque te gusta ver a Jesús como tu Salvador. Y eres, Señor, perdóname, hoy volví, me puse bravo con mi mamá, le dije tantas cosas, volví, perdóname. Mamita, ¿me perdonas? Perdóname, mamita, 70 veces 7. Para la mañana siguiente, cuando no encuentras cualquier tontería que estás buscando, pero si yo lo dejé aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué me comen entonces todas las cosas? Porque solamente es una confesión cínica y miserable del pecado. Porque si tú vas a confesar un pecado, tu determinación tiene que ser apartarte de él. De lo contrario, no es sino un cinismo de reconocer tu condición. Y ese cinismo lo que hace es endurecer tu corazón. ¿De qué te sirve reconocer que no oras si no te apartas de la insensibilidad? ¿De qué te sirve reconocer que no meditas la escritura? ¿De qué te sirve si no has empezado a suplicar a Dios por una transformación verdadera de tu vida? Es el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta. Es una determinación. ¿Quién se puede apartar? Aquel que tiene a Jesús como Señor de su vida. Como Señor, no solo como Salvador. Y hay mucha gente, escúchame, que creen que tienen a Jesús como Salvador. Pero si Jesús no es tu Señor, no has entendido qué significa que Él sea tu Salvador. Entonces solamente confiesa, sí, yo soy de mal genio, sí, yo hablo mal, sí, yo soy perezoso, sí, yo, y todas tus debilidades las confiesas. ¿De qué te sirve si no te apartas para alcanzar misericordia? Es apartarse, es determinar, yo quiero ver tu poder sobre mi vida, porque tú eres Señor del universo. Cuando Jesús resucitó, dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad aquí se revela como aquel que tiene las estrellas en su mano, que tiene una espada aguda que sale de su boca, que tiene ojos de fuego, que mira profundamente, que discierne lo profundo de tu corazón. Ojos de fuego no es para que tú te aterres y huyas de él, sino para el contrario, para que tú tengas el deseo de reverenciarlo, de honrarlo, porque Él es digno de recibir esa honra y esa obediencia debida a su nombre. Por eso Él se revela así. Pero si tú sigues viendo a Jesús como el dulce carpintero de Nazaret, entonces lo vas a ir menospreciando. Sí, Jesús, tranquilo, un día te adoraré. Ya nosotros somos amigos. Mira, yo soy de tu élite, soy de los 12 hombres más cercanos a ti. Si fuéramos distintos, pues hasta de pronto yo te lavaría los pies, pero es que no, más bien lávamelos tú a mí. Porque ellos se acostumbraron tanto a Jesús que en ocasiones perdían reverencia hacia Él. Jesús resucita a Lázaro. Los discípulos están ahí en la mesa, Lázaro también. Un ambiente hostil. Es que nosotros somos tus amigos, somos tus panas, Señor. Y tú también eres nuestro pana, claro. Hemos caminado, hemos estado contigo. Nosotros somos tus chicos. Un ambiente hostil.
Y una mujer que sí tenía luz y revelación llega e irrumpe en ese lugar para dañar todo ese ambiente de indiferencia y de frialdad y volverlo una adoración genuina. Porque cuando ella quiebra ese frasco de alabastro, toda la casa se llena del olor del perfume. No sin antes decir Judas, ¡qué desperdicio! Y uno de los evangelios dice, lo mismo dijeron también los demás, los otros. O sea, no solo fue Judas, porque él teniendo la bolsa sustraía, lo hubiéramos podido vender por 300 denarios. Imagínate la cantidad de dinero que eso costaba. El salario mínimo por 10 meses de trabajo. Eso costaba ese perfume. ¿Por qué no lo vendimos? No, es que Jesús, no, pero ¿cómo le vamos a hacer semejante desperdicio? No, nosotros no haríamos eso. Jesús en su dulzura dice, ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. No podían entender qué estaba diciendo el Señor. Pero una mujer que estaba viendo a Jesús como Señor cambió la atmósfera extraña del lugar. Porque cuando hay una revelación de esa manera, hay respeto. Hay respeto por ese ser glorioso y sublime. Y ellos todavía no habían entrado en el mundo de la revelación de Jesús como el alfa y la omega, como el principio y el fin. Como aquel que tiene cabellos blancos y su rostro resplandece más que el sol en su fuerza. No habían tenido esa revelación, pero esa mujer lo estaba reverenciando ahí a sus pies, humillada completamente. Cuando tú sabes que Jesús es el Señor, entiendes que esto no es si me parece, si estoy de acuerdo, si me gusta, porque no es democracia. El reino de Dios es un gobierno absoluto, te parezca o no, te guste o no, lo creas o no. Es una teocracia. Es Él el que determina y nosotros obedecemos, no porque es una dictadura, sino porque todo lo que Él establece es lo mejor para cada una de nuestras vidas. Cada uno de sus consejos tiene una sola huella y es la huella del amor. Cada palabra del Señor tiene una sola razón de ser y ese amor total por cada uno de nosotros. Cuando Él te pide que hagas algo, está pensando es en bendecir tu vida, es en que tú de verdad vivas para la gloria de su nombre. Pero a nosotros nos gusta vivir un evangelio light. De que bueno, en esto me parece exagerada la cosa. Tanto fanatismo, no. Yo soy una persona de los millennials. Yo soy de esos. Soy viejo, pero me considero millennials. Tengo más de 30, pero todavía soy millennials. Soy de ellos. Y por eso, por no tener a Jesús como Señor, entonces no has determinado apartarte de cosas equivocadas en tu vida. Como no es tu Señor, entonces vives un evangelio como a ti te da la gana. Y ese no es el evangelio de Dios. Ese no es el evangelio, no es como tú crees. Ay, pero ¿qué hay de malo? Si finalmente con mi novio tenemos planes de matrimonio, nos vamos a casar. El hecho de que hoy tengamos relaciones sexuales, eso no me hace pues una vulgar pecadora. No, pues ¿cómo así? Hay peores que yo. Y esa es la excusa de muchos, de muchas en el pueblo de Dios. Una profesora hace años me dijo, oye, a mí me gusta el tema, lo que tú hablas, las cosas. Pero sabes una cosa, yo no estoy de acuerdo contigo. Porque el hecho de que yo vaya donde personas que tienen unos conocimientos dados por Dios y me apoyen en esa sabiduría, no significa que yo entonces esté en contra de Dios. Ella hacía referencia a mediums espiritistas y a cosas de la buena suerte. Y como era una profesora con maestrías y con cosas, entonces ella pensaba que yo estaba equivocado y que ella tenía la razón. Me lo dijo. Y como yo soy de esas mujeres que no cargan pelos en la lengua, te lo digo a ti en la cara.
No estoy de acuerdo y por eso me voy de acá. Y yo le dije, pues profe, si yo lo estuviera diciendo, vaya y venga. Pero es que está escrito que ese tipo de prácticas son abominables delante de Dios. Y abominable es la palabra más fuerte que existe en la Biblia. Así que no lo estoy diciendo yo. Digo, por eso, pero se lo digo. Y hasta ese día la vi. Porque para ella no era pecado ir para hacerse riegos, baños y cosas para la buena suerte. Eso no era pecado. Que ir a que le dijeran las cosas y le pusieran cartas, que eso no era pecado. Que eso eran dones que Dios dice que le había dado a la gente. Yo le dije, llámelo como quiera usted, profesora. Pero la Biblia dice que es abominable delante de Dios. Yo no me voy a retractar de eso. Dijo, por eso me voy. Y sé que nunca volveré. Yo les lamento por usted, no por mí. Porque usted quiere una Biblia a su antojo. Y como usted es una profesora que todo el mundo le ha corrido y ha hecho lo que usted ha querido, entonces quiere que Dios también haga lo que usted quiere. No es así, mujer. No es así. Y mejor no hablemos más porque vamos a terminar mal. Y se fue. Nunca más la volví a ver. Porque es que tener a Jesús como Señor no es sencillo. No es sencillo. Confesar a Jesús de labios como Señor es supremamente sencillo. Tú lo puedes hacer. Pero vivir eso es otra cosa. Vayan a Romanos capítulo 10. Entonces tú puedes estar viendo la escritura selectivamente. Esto me gusta, esto no. En esto creo, en esto no. No, como así que el diezmo. Para que los pastores se roben la plata. No, olvídense de eso. Ellos no se van a enriquecer a cosillas mías. Oye, sin tu dinero el reino ha avanzado y va a seguir avanzando sin ningún problema. El problema no es tu dinero. El problema es tu corazón. ¿Que hay descalabros, que hay robos, que hay lo que sea? Sí. De hombres que no tienen temor a Dios, sí. Pero ellos un día darán cuenta a Dios de sus propias vidas. El punto es que tú no puedes ser un hombre, una mujer selectiva de que esto lo quiero creer, esto me conviene y esto no. Eso no es. Que Cristo sea el Señor de tu vida. Romanos capítulo 10. Mas, ¿qué dice verso 8? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Es decir, si tú externamente evidencias, confesar con tu boca, no es solo palabras. Es que tu vida evidencia que Jesús es tu Señor. Es el dueño de tu vida y tú tienes respeto por Él en todo cuanto haces. Que si confesares con tu boca, es decir, externamente se te nota que Jesús es tu Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, ¿Señor de qué? Es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Confesar con la boca no es simplemente la oración de fe.
Porque hay gente que ha hecho 10, 20, 30 veces la oración de fe y su vida no es transformada. No es de labios. Confesar con la boca implica es que externamente las personas que te rodean están dando testimonio de que para ti Jesús es el Señor. Es el dueño de tu vida, tienes respeto por Él, por su palabra, por su consejo y caminas reconociendo su presencia, obedeciendo su palabra y estando cada día más y más unido a Él. Es confesar con la boca, es externamente que Jesús es el Señor, pero creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué es el creer que Dios le levantó de los muertos? Es que tú estás creyendo en el poder de la resurrección de Jesucristo. Y tú estás viviendo en el poder de esa resurrección. Porque Él murió en la cruz del Calvario para darle muerte a tu antigua vida. Fue sepultado, pero resucitó para que tú y yo participemos del poder de su resurrección. ¿Qué es el poder de su resurrección? El poder del Espíritu Santo de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Por eso no es solamente confesar, sí, este es mi pecado, es confesarlo, pero experimentar el poder de su resurrección para apartarnos de él, para que el pecado no gobierne más sobre nuestras vidas, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado no puede ser una práctica en la vida de un hombre, de una mujer que tiene a Jesucristo como el Señor y Dios de su vida. No puede ser. Es que no, ahí voy con paciencia. Oye, ¿con paciencia de qué? ¿Le tienes paciencia al pecado? ¿Le tienes paciencia a la maldad? ¿Cómo aquí ahí voy con paciencia? Jesús es tu Señor. Jesús es el Señor de tu casa. Jesús es el Señor de tu familia. Estás viendo a tus hijos siendo levantados en el señorío de Cristo. ¿Tienen tus hijos respeto por el Señor, Dios del universo? ¿Tienen tus seres queridos respeto por el Señor Jesucristo? Aquel no en el que nos podemos recostar plácidamente, como el dulce carpintero de Nazaret. Porque Él, como carpintero de Nazaret, es nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, digno de ser exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Pero Juan en Apocalipsis no se recuesta al pecho, cae como muerto. Cayó rendido ante el poder de Dios, ante el poder de Jesucristo, al punto que el Señor extendió su diestra y le dijo: oye, no temas, no temas. No vine a destruirte. Quiero que entiendas aspectos de mi carácter que tú no conocías, para que tú y yo nos relacionemos adecuadamente. Ahora, Juan en Apocalipsis, en la isla de Patmos, es un anciano. Un anciano. O sea, toda su vida ha estado rendido delante de Dios. Y hay aspectos del carácter de Él que no conocía. Para que tú vengas a decir: sí, yo sé quién es Jesús. Claro, nació en Belén, obvio, y murió en la cruz y resucitó al tercer día, obvio que yo lo conozco. La eternidad no bastará para conocer a un Dios tan glorioso y tan sublime como nuestro Dios. No bastará la eternidad. ¿Me entiendes eso? No bastará la eternidad para que tú estés recibiendo revelación de la gloria, de la sabiduría, de la grandeza, del poder, de la infinitud de nuestro Dios. Por eso es hermosa la eternidad, estando junto a Él por siempre y para siempre. Pero ¿quién disfrutará de la eternidad? Aquel que tiene a Jesús como Señor de su vida. El énfasis del Nuevo Testamento es: Jesús mi Señor. Y es para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Salvador, ¿sí? Es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Qué espera?
que la iglesia, ¿qué espera el Señor? Que la iglesia reverencie a Jesús como el Señor, que tenga respeto por Él. Porque el hecho de que el pueblo de Dios no quiera entrar en conflictos y en situaciones hace que la gente piense que todo es democracia. Bueno, si no te parece, bueno, está bien. Si no estás de acuerdo, bueno, está bien. Si no estás muy conforme, está bien, no importa. Aquí todos cabemos. Y nos vamos a poner con eso. Cuando la Escritura dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque hay que creer es que Dios lo levantó de los muertos. Y dice Romanos capítulo 8. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. No es que yo soy así. Yo soy conflictivo, soy problemático, le pongo problema a mi mamá, a mi papá, a mi novia. Yo soy problemático, le pongo problema a mi novio, a todo el mundo. Y es que el Señor está haciendo su obra. No, no es verdad, no la está haciendo. Porque si Él la estuviera haciendo, tú estarías arrepentido. Y arrepentirse es confesar y apartarse. ¿Entiendes eso? Por eso es que mucha gente del pueblo de Dios no está experimentando el poder de la resurrección de Jesucristo. No está alcanzando misericordia. Porque la gente solamente se da golpecitos de pecho diciendo, sí, sí es verdad. Todo lo que usted dice es verdad. Sí, sí, ¿para qué? ¿Para qué? Sí. ¿Y de qué sirve? Si no eres un hombre cada vez más comprometido con Dios, con su palabra, confesándole al Señor, diciendo, sí, Padre, esa es la verdad, pero ahora quiero el poder de tu resurrección para apartarme de este pecado, para apartarme de esta actitud. ¿De qué te sirve, querida jovencita, reconocer que eres rebelde, que eres una maluca? ¿De qué te sirve si no te apartas de ese pecado? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve reconocer que vives tan mal en tu hogar? Que tu hogar es una desgracia, que tus hijos no son felices al ver las peleas continuas entre ustedes. ¿De qué les sirve si no se apartan de ese pecado? Si los hogares siguen estando en manos de las tinieblas, en manos de la oscuridad. ¿De qué sirve simplemente reconocer una verdad sin recibir el poder de Dios para apartarnos de ella? ¿De qué te sirve eso? Es tener claro un diagnóstico y la medicina que lo cura, pero no tomarla. ¿Cuándo te sanas? Si tienes claro el diagnóstico, tienes claro el tratamiento, pero nunca lo ingieres. Eso es lo que a la gente le pasa. Viven horrible en los hogares. Horribles hogares de verdad donde uno no quisiera ni siquiera ir a tender una cama ya. Oye, no, esta cosa es horrible acá. Pero no importa, no importa. Nos acostumbramos a vivir horrible y amarga y destructivamente. Nos acostumbramos. Es que yo ya me acostumbré que él es así. Yo me acostumbré que ella es así. Ni él cede por duro de corazón y ella menos, porque está más amargada que él. Es que él es la cabeza. Es que él es la cabeza. ¿Y por qué no nos da ejemplo? Entonces ella cierra más su corazón. Los hijos llenos de dolor, de tristeza, en medio de toda la situación. Y no hay con quién levantar un altar, una lámpara que se encienda. Y déjenme decirle hoy con dolor esto. Hay muchos hogares aquí que están en total tinieblas porque no hay una sola lámpara encendida en ese hogar. Los hijos llenos de críticas hacia sus padres, rebeldes, heridos, no tienen comunión con Dios. Los padres endurecidos el uno con el otro, tratando ahí de soportar a ver quién muere primero. No, porque cómo nos vamos a separar. No es que nos casamos y el pastor Julián nos casó. No, pues, imagínense qué tal. No, pues, ¿cómo va a quedar el testimonio? No, pues no. Toca aguantarnos a ver si ella se muere o yo me muero. Y hogares que tienen al Señor, invitándolos a estar en su presencia para estar en felicidad. Hogares a los que Dios les ha dado bienestar económico, les ha dado bendición. Y son hogares tan destruidos, pero no les importa. No les importa cómo viven, no les importa la relación que tienen.
y han llegado al descalabro que donde llegan pelean. Se volvieron tan indiferentes, indolentes, que antes eran hipócritas, ahora son cínicos. Antes hipócritas porque peleaban a escondidas. Ahora son cínicos porque pelean delante de todo el mundo. Ya no les importa. ¿De qué sirve que reconozcas que ese es tu hogar y no determines apartarte? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve conocer esa verdad? Y mira lo que dice el siguiente versículo, el 14, allá en Proverbios 28. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. La Nueva Versión dice, pero el obstinado caerá en la desgracia. Y hay muchas mujeres obstinadas que han caído en la desgracia. Muchos hombres obstinados que han caído en la desgracia. Hogares donde no hay paz, donde no hay reposo. Hogares donde no cede. Él no cede ni un ápice, porque es un duro de corazón, es un obstinado. Se endureció de tal manera que en vez de guardar silencio frente a las discusiones de la esposa, de darle ejemplo, no, él tiene que ganar la batalla, porque es un necio de atar. Un necio de aquí hasta la galaxia Remolino, a donde quede. No le importa. No le importa destruir esa vida, esa mujer. No le importa destruir a sus hijos, porque lo único que importa es tener la razón. ¿De qué le sirve a un hombre tener la razón si lo que está causando es daño al interior de su casa? ¿De qué le sirve? Guárdate tu razón más bien. Y sea un hombre de Dios, bendice tu casa. Que Jesús sea el Señor de tu vida. Ten respeto por Él. ¿De qué te sirve, mujer obstinada, necia de corazón, tener la razón siempre? ¿De qué te sirve si tu casa es una desgracia, una constante desgracia? ¿De qué te sirve eso? ¿Por qué no tenemos respeto por Jesús como Señor? ¿Acaso su muerte en la cruz fue simplemente para que tus pecados fueran lavados 70 veces 7 cada día? Jesús como tu Salvador. No, si Jesús no es tu Señor, escúchame, tampoco lo has conocido como tu Salvador. ¿Le escuchaste eso? ¿Sí o no? Tienes que entender esto, porque la iglesia está llamada a dar un testimonio verdadero de la gloria de Dios en esta tierra. Pero es una iglesia incendiada de pasión por Dios, de fuego por Dios, de intensidad por un ser sublime y maravilloso como Jesucristo, el Señor del universo. Un corazón que se rinde para decir: sí, Padre, no voy a seguir justificando mis pecados y no voy a seguir tan solo confesándolos. Eso no sirve de nada. De nada sirve solo confesar. Confiésalos, pero recibe el poder de su resurrección para que te puedas apartar de ellos. Y ahí sí alcances la misericordia del Señor. Ahí no dice que alcanzarán la misericordia solo confesando. Ay, sí. ¿Para qué le voy a decir, pastor? Yo sí voy a ser muy honesta, así como la profe. Voy a ser muy honesta con usted. Yo soy muy amargada y vivo muy mal en mi hogar. Por eso me largo. Sí, es más fácil, claro, irte con tu amargura a otro lado. ¿Acaso se va a quedar la amargura en la casa? Te vas con ella y te puedes morir con ella, porque nunca conociste a Jesús como Señor. Por tanto, no experimentaste el poder de su salvación. Así que nosotros tenemos que entender que esto no es un juego, que el diablo no está jugando con las vidas,
Que el diablo no está diciendo, no, tranquilos, tan lindos como se ven allá los domingos aguantando calor. No, tan hermoso, les va a tomar una selfie. No, esto no es un juego. El enemigo, ¿cómo sabe que para él no hay respuesta? Él quiere causarle el más grande dolor al Señor, llevándose la mayor cantidad de gente. Pero ¿cuál es el punto? Que se la lleva porque la gente lo permite. No es que el diablo tenga el poder. Por eso la gente escucha más bien, oye, mátate más bien, mátate, tú no le vales nada, tú eres una cucaracha y mátate. Tírate de ahí, bótate, ponte esta soga. Y ahora con esas imágenes perversas que dan en internet, instrucciones para que la gente se cuelgue fácilmente, es satánico, es demoníaco, porque el diablo no está jugando. No está jugando. Y por eso es que tú necesitas determinar si Jesús va a ser tu Señor o no lo va a ser. Porque para este derramar del tiempo postrero, del tiempo que estamos viviendo, de Malaquías 4, 5 y 6, necesitamos poner en orden nuestro caminar delante del Señor en cada área de nuestra vida. Y tú debes reconocer en qué área de tu vida Jesús no es tu Señor. En esta área, Padre, yo nunca he diezmado, no me ha importado. Yo doy una ofrenda por ahí, compro aguacates cuando los llevan. Yo no he orado, la verdad yo casi ni sé orar. Llevo mucho tiempo en la vida cristiana y no sé orar. La verdad no sé orar. Si tú me preguntas si alguna vez me he leído la Biblia, he intentado, pero nunca me la he leído toda. Nunca, esa es la verdad. De nada te sirve reconocer. Si tú no das pasos de obediencia y determinas que Jesús es tu Señor, de nada te sirve el solo confesar. De nada. Sigues en la misma situación. Es la persona que le diagnostican un cáncer tremendo. Le dicen, oye, tienes cáncer. Ah, bueno, doctor, gracias. Y se va para la casa a tomar aspirinas, diciendo, gracias, me dijeron que tenías que cáncer y terminal. Bueno, que sea la voluntad de Dios. Muchos hogares están en densas tinieblas. Y aunque los hijos no estén en droga, en perversiones sexuales, no significa que no estén en tinieblas. Porque cuando en un hogar la luz de Cristo está resplandeciendo, Cristo es cada vez más real y evidente en esas vidas. Cada vez tú te acercas y percibes más a Cristo en ese ser precioso que hay ahí. Ese ser que resplandece. Imagínate tú entrar en contacto con aquel que su rostro resplandece más que el sol en su fuerza. Y no vas a alumbrar. No se va a ver el reflejo de su gloria en tu vida. Por favor. Si la luna, nuestro satélite natural, entra en contacto con el sol y nos fascina decir que la luz de la luna, ay, cómo está la noche iluminada, mira, la luna cómo está alumbrando. Nos gusta decir eso, ¿verdad? Ella no alumbra, refleja la luz del sol. ¿Me vas a decir que vas a entrar en contacto con el sol de justicia y no vas a alumbrar? No, por favor. No se va a ver cada vez más esa belleza de Jesucristo en ti. Esa hermosura de ese ser inmaculado y precioso, que aunque caigamos como muertos a sus pies, es un ser hiper atractivo, seductor, adorable, infinitamente adorable. Me vas a decir que estás con Jesús y no estás reflejando un aspecto de su gloria. Olvídate, estás engañado. Me vas a decir que en tu hogar reina Jesucristo y lo único que hay diariamente son peleas y discusiones.
ambiente extraño, difícil, donde los hijos sencillamente al mirar a la mamá, al mirar al papá, ya se dieron cuenta que habían peleado antes de que llegaran, ya los conocen. Así, ¿y qué estabas? No, es que estaba orando, mi amor. Es que orando. Ahora a las peleas con ira las llaman orar. No, es que estaba orando y por eso me ves así como llorando. Supuestamente para que los hijos no se enteren, pero ellos saben el infierno que viven. ¿Es Jesús el Señor de tu matrimonio? ¿Es Jesús el Señor de tu relación con tus hijos? ¿Es Jesús el Señor de tu relación con tus padres? ¿Es Jesús el Señor de tu empresa, de tu trabajo? ¿Es Jesús el Señor de tus negocios? ¿Es Jesús el Señor de tu caminar en medio del pueblo de Dios? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Estás entendiendo eso? Porque la Escritura hace un énfasis tan marcado en el señorío de Jesucristo. Porque si esos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, como está escrito ahí en Pedro y en Timoteo, es porque el Señor declaró, este es el énfasis. Esto es lo más importante, que Jesús sea el Señor, que seamos parte de su reino y que manifestemos su gloria en una generación absolutamente necesitada. Ahora, con todo lo que se cierne sobre estas naciones y sobre nuestra ciudad, ¿tú crees que a Dios le pareció bonito la marcha del orgullo gay en Manizales? ¿Tú crees que para Dios eso no es problema? ¿Tú crees que para Dios la famosa Desatón, el día de la semana de la diversidad, donde allá en el cable se citaron parejas del mismo sexo para tener besos y decirle a la ciudad que tienen que respetar la diversidad, que eso se va a quedar así? La marcha del cannabis que hicieron aquí, ¿tú crees que eso delante del trono de Dios no está clamando justicia? ¿No entiendes eso? Que si la iglesia sigue jugando a la falsa religiosidad, no va a poder ver el poder de Dios sobre su vida. Se necesita llenura del Espíritu Santo y no una llenura puntual un día. Se necesita que cada día seamos llenos de su Espíritu, llenos de su presencia, cada día con más hambre, más pasión por Él, más anhelo por estar junto a Él, rendido a sus pies, aunque en ocasiones Él se revele y caigamos como muertos a sus pies. Pero aún muertos es preferir morir a los pies de un ser glorioso que en manos de los enemigos. Es morir ahí de temor, de respeto. Es preferible morir a los pies de ese ser que nos llena de temor que morir en manos de los enemigos. Pero necesitas conocer a Jesús como Señor. Señor de tu vida, de tu tiempo, de tus pensamientos. David decía en el Salmo 19: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía, redentor mío. Aún lo que concibo ahí, esa cosa que es perversa, que estoy consintiendo, que estoy mirando ahí, la crítica, la morbosidad, la lascivia, la lujuria que hay ahí, la crítica permanente, la murmuración permanente. Padre, aún esto desarráigalo. Quiero que seas el Señor de las meditaciones más profundas de mi corazón. Que ni aún esa intención íntima de mi corazón te ofenda. Quiero que tú establezcas tu señorío en cada área de mi vida. No solamente en lo que yo hago, no solamente en lo que hablo, sino, Señor, aún en lo profundo de mi ser, en aquellos rincones de mi corazón que nadie más conoce excepto tú, Señor, y yo, que estoy pensando estas cosas. Eso es reverencia por el Señor. Tú solamente decir: sí, yo soy muy mal geniada. ¿Para qué? Y todos los de la familia somos así. Mi abuelita, mi bisabuela fue así, mal geniada, horrible. Nadie le podía hablar. Mi abuela igual, mi mamá, ni que decir, yo igual, y ahora yo soy igual que mi mamá. O sea, generaciones de maldición. ¿De qué te sirve reconocer eso? Te ruego, por favor, que examines profundamente
aquellas áreas donde Jesucristo no es el Señor de tu vida, no es el Señor total, y te rindas delante de Él y temas delante de Él, porque tenemos tiempo todavía de preparar un corazón para la gloria y la manifestación de su presencia. Dios está llamando a este pueblo a preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor, hacer que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, porque Él lo merece. No se trata de una congregación, no se trata de una persona, se trata de que el Señor merece ser amado, merece ser honrado, merece ser venerado, merece ser respetado, merece ser obedecido. El Señor merece lo mejor de cada uno de nosotros, merece nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra profesión, nuestra empresa, merece todo, porque es un ser absolutamente sublime, gloriosamente sublime. Pero si no entiendes esto, vas a ver cómo el enemigo ataca a tu hogar y lo va destruyendo frente a tus propios ojos. Lo va destruyendo. Porque el primer ataque que hubo en la tierra espiritualmente fue en un hogar. ¿Dónde llegó el diablo por primera vez? ¿No fue a un hogar? ¿No fue a un esposo y una esposa? Y no llegó a cuestionar lo que Dios había dicho. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. A tergiversar la palabra del Señor. No era lo que Dios había dicho. Dios dijo: de todo pueden comer, excepto de este árbol. El día que de él coman, ciertamente morirán. La mujer dijo: no. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces ya el diablo dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comieras, serán abiertos vuestros ojos y sabrán el bien y el mal. Y entonces ahora la mujer empieza a darle cabida al diablo en su vida y en su casa. Porque Dios no había dicho que no lo tocaran. Ella le puso más a la palabra. Y ella, cuando responde, es que dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. En esa respuesta pareciera que estuviera diciendo lo mismo que el Señor había dicho. Pareciera, no es. Lo que ella está diciendo es que el Señor dijo que si lo tocamos y comemos, posiblemente moriremos, para que no muráis. De pronto, si comes, vas a morir, de pronto no. Ella no tenía certeza de lo que Dios había dicho, porque Dios no dijo: de pronto morirás. No, dijo: ciertamente morirás. Ciertamente, indefectiblemente morirás. De hecho, en el hebreo es morir, morirás. Es decir, estarás rematadamente muerto. Eso es lo que dijo el Señor: morir, morirás. No lo puso en duda. Es que posiblemente, es que para que no muráis. O sea, si comes, puede ser que mueras, puede ser que no mueras. Ella misma empezó a concebir la idea de que posiblemente no. No fue lo que Dios dijo. Tomó del árbol y comió, y le dio a la torrante de su marido. Porque para el marido fue más importante la unidad con ella que la unidad con Dios. Y comió. Primer ataque del diablo a la familia. Toda la consecuencia que eso trajo. Porque ellos no eran seres que se habían apasionado por Dios. Gozaban de toda la bondad de Dios, de todos los beneficios de Dios. Y por eso, amados, es que muchos de los jóvenes en medio de nosotros no entienden cuál fue el privilegio que Dios les dio.
de haber permitido que nacieran en hogares que, si bien sus padres no tenían a Jesús completamente como Señor, por lo menos conocían ese camino del señorío de Cristo. Pero la mayoría de los jóvenes que nacen en hogares cristianos, y con dolor lo digo, están más para repetir la historia del jardín del Edén, despreciando el amor, que para amar a Dios con todo su corazón. A los gringos les gustan las estadísticas, y ellos han estudiado la iglesia y han dicho que el 80% de los niños que nacen en hogares cristianos, cuando llegan a la adolescencia, se apartan, la mayoría de ellos, para no regresar. ¿Saben por qué? Porque el desprecio a Dios se paga muy caro. Porque el hecho de que un padre, una madre, no tenga a Jesús como Señor, no le permite discernir que tampoco es Señor de la vida de sus hijos. Y los niños van creciendo y hay un punto de quiebre donde sus corazones se inclinan al mal, se tiran para afuera, a un mundo de destrucción y de engaño. Y el diablo a esos niños y niñas les da más duro que al resto de las personas. Los que venimos de transitar este mundo asqueroso e infernal, y nos encontramos con un ser tan glorioso como el Señor, lo único que nos embarga es una profunda gratitud de haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Pero los jovencitos en la iglesia, ¿sabes qué quieren? Vivir en esa vana manera. Quieren vivir de esa manera, porque Dios no es para ellos lo que debiera ser, porque Jesús no es el Señor de sus vidas. Y muchos de los jovencitos, a lo largo de estos 20 años de ministerio, los he visto aquí, que se me prendían de las piernas, esperando por una despedida, por un abrazo, por un beso. A esos mismos que se me prendían de las piernas, ahora los veo en manos del infierno, porque no tuvieron corazón para Dios, porque no entendieron que Dios les dio una hermosa oportunidad de conocer su amor y su gracia sin tenerse que estrellar en este mundo asqueroso e infernal. No lo entendieron. Les pareció más codiciable la asquerosidad del Egipto que ese ser glorioso y sublime que los bendijo desde el vientre de sus madres. Para ellos fue más atractivo ese mundo. Y encontrarme con esas personas, algunos en droga, otras lesbianas, otros homosexuales, unos incrédulos, otros agnósticos, otros disqueateos. Después de que hay cartas que ellos me escribían, que yo cuando miro esas cartas de niños que me hacían cosas y me escribían versículos, y sé hoy que dicen que son ateos, yo digo: Señor, tú marcaste esta vida, tú le diste luz a esta persona, Señor. Por favor, te suplico y te imploro que esas huellas de amor que plasmaste en ese niño, en esa niña, que aquí están, Señor, con su puño y letra, con sus dibujitos, escribiéndome mensajes del Señor, a veces hasta palabras proféticas. Ahora dicen que Dios no existe. Te ruego, Señor, que te reveles a ellos. Amor de mi vida, haz ese milagro, Señor. Muchos de los que están aquí sentados hoy, como jovencitos y jovencitas, si no se abren a que Jesús sea el Señor de sus vidas, serán parte de esa estadística desgraciada y dolorosa de los que conocen del Señor y se apartan porque no quisieron apreciar el amor, porque no quisieron valorar el amor. Repitieron la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Les cuesta creer en esa historia y la están repitiendo ellos mismos. Les cuesta creer y dicen que quizás eso fue una fábula, que quizás fue una fantasía, que quizás fueron personajes míticos o de leyenda. Pero ellos mismos son los Adanes y Eva del siglo XXI, de la generación millennials, de la cual tanto se sienten orgullosos. ¿Entiendes esto?
¿Entiendes que el diablo no está jugando? Que el diablo no está dándole tregua a la iglesia. Que se necesita una iglesia vibrante, una iglesia de oración, de palabra, una iglesia de ayuno, de intercesión verdadera. Una iglesia que de verdad tiene respeto por Jesús como el Señor y Dios del universo. Una iglesia verdadera, real. Pero para eso los padres tienen que salir de las marañas engañosas de este mundo y plantarse delante de Dios en intercesión, en oración. Estar suplicando a Dios para que el diablo no les destruya esas vidas. Como me ha tocado ir a funerales donde esas madres desgarradas de dolor porque no tienen certeza de que sus hijos sean salvos, de que sus hijas sean salvas, murieron antes de tiempo. Y es una experiencia súper dolorosa. Y no vamos allá por ese joven rebelde, esa joven rebelde. No vamos por ellos, vamos por esa familia. Vamos a decir, aunque ellos han despreciado al Señor, no lo hagan ustedes, no lo desprecien, porque mira cuánto dolor causa el desprecio al Señor. Por eso vamos, no vamos por el féretro que hay allí, porque solamente Dios sabe qué pasó con esa persona. En frente a eso yo no digo absolutamente nada, pero es a esa familia alentarla. Oye, mientras hay vida y esperanza, enamórate de Dios, apasionate por Dios, busca al Señor con todas las fuerzas del corazón. Sea una persona que de verdad te vuelves un testimonio viviente para una generación en oscuridad, en tinieblas, que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Pero una iglesia que no tiene poder, una iglesia que no tiene autoridad, no es testimonio de nada en una generación plagada de oscuridad. Necesitamos ser un pueblo sobre el cual el Señor resplandezca con poder. Un pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es lo que necesitamos, que la luz del Señor resplandezca sobre tu vida, que la luz del Señor se vea en ti, se vea en tu casa, que tu hogar sea un hogar codiciable, un hogar de bendición, que la presencia de Dios more en ti y en toda tu casa. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Porque la oscuridad será cada vez más perversa. Lo que vamos a ver en este mundo cada vez será más asqueroso, más sucio. Pero ahí es donde el Señor va a brillar sobre ti, si Él es el Señor. Por eso pídele a Dios discernimiento. Querido hombre, querida mujer, que te duelan, que sea verdad que te dolió parir esos hijos. Que sea verdad. Paga un precio en oración por ellos. Paga un precio en intercesión para que Dios te revele cosas que están sucediendo con ellos. Para que Dios te hable. Hay mujeres aquí a las que Dios les ha revelado las claves secretas de los celulares de sus hijos. Porque como es la moda, darles y que me tienes que respetar mi privacidad. Pero les ha revelado el Señor sus claves en sueños, en visiones. Les ha mostrado los números para mostrar qué es lo que ese hijo, esa hija está haciendo. Pero esos son padres que están pagando un precio. Si tú amas a tu hijo, no le des un smartphone. Menos de 15, 16 años, no se lo des. Si necesitas tener contacto con él, búscale una cosa que solamente reciba llamadas y las haga. Eso es todo. ¿Cómo que niños ahora viendo pornografía de 8 años? ¿Cómo es posible? Y no son niños de gente de afuera, niños que nacieron aquí en el pueblo de Dios, pero que están oyendo más fácil la voz del diablo, como Adán y Eva, que la voz del Señor. No están queriendo escuchar al Señor, pero sí son abiertos y ávidos para escuchar este mundo infernal. Iglesia querida, este es un llamado de Dios a la intimidad. Si tú no te prendes ahora del Señor, si tú no te pegas con todas las fuerzas del corazón a Él, tú lo vas a lamentar y quizás vas a tener que llorar lágrimas de sangre por tus hijos, por tus nietos. Cuando sus corazones estén llenos de pecado y de maldad, cuando ellos mismos estén destruyendo, cuando ellos mismos estén acabando sus vidas frente a tus propios ojos y no puedas hacer absolutamente nada porque ya es tarde. Reacciona,
Reacciona, por favor, te lo imploro de parte de Dios. Reacciona. Que Jesús sea el Señor de tu vida. Que te vuelvas un hombre de oración, una mujer de oración y de Biblia, pero con Él como el Señor, teniendo respeto por su palabra, por su consejo, viviendo piadosamente conforme lo que Dios estableció. Escúchame, porque el solo testimonio no basta. Mira Juan capítulo 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, los hermanos de Jesús, que eran 4: José, Jacobo, Judas, Simón. Y por lo menos 2 hermanas, menciona la escritura. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Por qué le están hablando así? Porque ni aun sus hermanos creían en él. No basta con un testimonio, porque no hay un ser más perfecto que haya caminado esta tierra que Jesús Santísimo. Si de testimonio vamos a hablar, el único que lo ha dado es Él. Pero no fue suficiente. Ni siquiera los milagros y señales que Jesús hacía eran suficientes para que su familia creyera en Él. No creían en Él. Tú puedes ser el mejor padre, la mejor madre, los menos errores posibles, y eso no garantiza que tus hijos sean creyentes. Entre otras cosas, amado, te voy a hacer otra nota allí al margen. La escritura no hace un énfasis en cristianos. En el Nuevo Testamento solo cristianos aparece 3 veces para referirse al pueblo de Dios. 3 veces. Y lo usaron personas no creyentes para referirse a los creyentes solo 3 veces. El énfasis del Nuevo Testamento no es cristianos. El énfasis del Nuevo Testamento es discípulo. 3 veces aparece cristiano, 3 veces. Y es gente no creyente para hablar del pueblo de Dios, para referirse a ellos. Pero 240 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra discípulo. Así que el énfasis es distinto al que hemos marcado nosotros. Un discípulo es el que tiene a Jesús como su Señor, como su maestro. No lo que él mismo cree o le da la gana de pensar. No, uno es vuestro maestro, el Cristo. Él es el que nos va a instruir, Él es el que nos va a guiar y el que nos va a decir las cosas. Pero un testimonio contundente en su propia casa no fue suficiente para que su familia creyera en Él. María va hasta la cruz y Jesús le dice a Juan: he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Y dice que le recibió. Y cuando Jesús resucita y asciende, ellos se van a vivir a un lugar. Mira esto, Hechos capítulo 1. Verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén después de que Jesús ascendió, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres
ya no las excluyen como en los evangelios. Los evangelios solamente registran el aspecto cultural, no la voluntad de Dios en ese sentido. Porque acuérdate que decían, por ejemplo, habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. No las tomaban en cuenta. Aquí el Señor, en el evangelio del reino, está siendo incluida la mujer. Las mujeres, y con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus, ¿quiénes estaban ahí? Los hermanos. Ellos, al perseverar en oración, fueron llenos del Espíritu Santo. Mira ahí, capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué es? Que después de la ascensión de nuestro Salvador, María y sus otros hijos se quedaron perseverando en el lugar, en oración, y fueron llenos del Espíritu. Cristo vino a morar en sus corazones por el Espíritu Santo de la promesa, y es la promesa del Padre. Y estos mismos que por 30 años estuvieron con Jesús, y que por esos 3 años y medio últimos vieron testimonios maravillosos, no estaban creyendo en Él. ¿Sabes cuándo vinieron a creer en Él? Después de que Él ascendió y fueron llenos del Espíritu. Porque una vida de testimonio no es suficiente si el corazón no está abierto. Mientras que la gente acudía a Él, y mujeres, por ejemplo, decían: si yo tan solo toco el borde de su manto, voy a ser sana. Los hermanos de Jesús en la carne, los hijos de María y de José, no creían en Jesús. No creían en Él. Porque se necesita apertura en el corazón. Se necesita el deseo de decir: yo quiero conocerte, quiero amarte, quiero saber quién eres. Quiero que tú seas el Señor de esta área de mi vida, que la tengo hoy cedida al pecado, a la debilidad, a la maldad, al diablo. Quiero que tú seas el Señor de esta otra parte y de esta otra parte, que tú seas el Señor. Y esos hombres llenos del Espíritu Santo, Jacobo, uno de ellos, Santiago, se convirtió en un pilar de la iglesia en Jerusalén, junto con Pedro y Juan. Ese hombre lleno del Espíritu, mira ya cómo habla de Jesucristo. Ya no le están diciendo: hoy vete y muéstrate, no te quieres pues manifestar al mundo, sal, no te puedes quedar aquí, manifiéstate. Hey, que todo el mundo sepa quién eres. No esperes, no, eso no es lo que quieres, que todo el mundo sepa lo grande que eres. Ya no, mira lo que dice Santiago. Santiago es el mismo Jacobo, hermano del Señor Jesús. Mira cómo se refiere a él. Santiago 1, verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ya no está diciendo: es mi hermano, mi hermanito, mi hermano Jesús. ¿Tú conoces a Jesús, mi hermano? No. ¿Sabes cómo lo está viendo? Como el Señor de su vida, con un respeto y una reverencia. Sé que ellos tuvieron que lamentarse de todos los años de desprecio y de decir: lo tuvimos en casa por 33 años y no lo honramos. No honramos a ese ser precioso y bendito, pero por causa de Él somos salvos. Es por causa de Él que podemos encontrarnos con Dios. Es por causa de Él y solo de Él que podemos ser siervos de Dios. Ahí está Jacobo, un pilar de la iglesia en Jerusalén. Pero ahí está el otro hermano, Judas. Léalo ahí adelante, antes de Apocalipsis. Judas es el otro hermano del Señor, siervo de Jesucristo,
siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, de Santiago, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que las familias, aunque hayan tenido incredulidad hacia Jesús, tienen una hermosa oportunidad. Si se convocan en unidad a interceder, a suplicar unos por otros y a pedir: Señor, llénanos de tu espíritu, llénanos de tu presencia, Señor. Guárdanos en ti, guárdanos delante de ti, Señor, y ayúdanos, porque una familia que despreció al Señor, Jesús fue tan hermosamente humilde. 30 años como el carpintero de Nazaret. Todos esos años lo vieron solo como eso, como el carpintero de Nazaret. No pudieron discernir eso porque la religiosidad los había cegado, los había endurecido en sus corazones. Ahora, llenos del Espíritu, se abrieron y cumplieron el hermoso destino como familia y el propósito glorioso que Dios tenía para con ellos. ¿Entiendes eso? Ni siquiera los hermanos de Jesús resultaban en ese momento completamente fiables para él. Por eso ve a Juan, el discípulo amado, le dice: Juan, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo, mira. Y dice que desde esa hora la recogió. En ese momento no eran personas fiables para Jesús, porque sus corazones todavía estaban cerrados. Pero él sabía que ellos estando juntos allá, intercediendo, buscando su rostro, un día su presencia los llenaría. Un día él vendría a morar en sus corazones y finalmente cumplirían el hermoso destino. Para Jesús, ese desprecio de ese día de Juan 7 ya no significaba, porque todo quedó bajo la sangre, su sangre preciosa, y por eso fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, para que tanto Jacobo y Judas pudieran cumplir el hermoso papel de ser hombres de Dios, de ser guiados por el Espíritu de Dios y aún ser parte de aquellos hombres inspirados para escribir la palabra. Era el destino y el propósito de ellos. Una familia puede ser incrédula, una familia puede despreciar a Jesús hasta que el Espíritu Santo de Dios llegue, hasta que el poder de Dios descienda. Ese día las personas cumplirán el destino, cumplirán el papel. Clama por la presencia de Dios, clama por el Señor en tu vida, por el Señor en tu casa. Ponte de pie. Hasta ese día ellos serán incrédulos, hasta ese día ellos serán rebeldes, hasta ese día despreciarán a Jesús el Señor. Por eso, amado, amada, no ceses de orar. Pídele a Dios que te ponga pasión por interceder. Pídele a Dios que haga de ti un hombre que se encuentre con Dios cada día. Pídele a Dios, mujer, que todos tus reclamos, su amargura se vaya. Que si tu esposo no ha sido la cabeza del hogar, no importa. Ahora sé tú una mujer de Dios, una mujer de la presencia de Dios. Si Él no ha cumplido, mujer, cumple tú. Si tus padres no han cumplido, no importa, cumple tú. Si tus hijos no cumplen, cumple tú. ¿Entiendes eso? Haz tu parte, porque Él lo merece. Él lo merece. Estos hombres que un día despreciaron a ese ser glorioso, que estuvo en casa, que los amó, que los aceptó, que los trató con dulzura. El Señor no los despreció ni los desechó, los llenó de su Santo Espíritu. Quiero que levantes tu voz y ores a Dios por tu vida y le pidas a Él que te bautice con una pasión por su presencia. Levanta tu voz, pídele a Dios: Señor, derrama sobre mí un deseo intenso por estar contigo, un deseo intenso por amarte, Señor. No quiero que el enemigo destruya mi casa, que destruya mis hijos, mis nietos, mi familia, mis padres, mis hermanos. Levanta tu voz. Tú tienes un destino, no lo desprecies. No seas como Adán y Eva, que despreciaron el amor. Jovencito, jovencita, si naciste en un hogar de padres que conocían el camino, no desprecies, no lo desprecies, no lo desprecies. No repitas esa historia. Ellos llenaron de dolor su corazón. Caín traspasó el corazón de ellos de dolor. Ellos destruyeron sus vidas al despreciar al Señor. Pero Dios extendió sobre ellos la misericordia.
Si te presentaron de bebito, de bebita en una iglesia, es porque tienes un llamado de Dios. Porque Dios no te quiere parte de este mundo infernal y satánico. Aprecia la bondad, aprecia la gracia, la misericordia de Dios. Intercede, intercede por tu vida. Levanta tu voz y dile: Dios, ayúdame. Quiero que tú seas el Señor de mi vida, el Señor de mi casa. Quiero que tú, Señor, gobiernes en cada área de mi corazón, Señor. No dejes que la lámpara se apague. No dejes que la lámpara de mis hijos se apague, Señor. Oh Dios, enciende una lámpara. Perdóname por haber sido una mujer necia, amargada, rencorosa. Perdóname por haber sido un hombre necio, duro, tosco. Perdóname por no tener sabiduría. Perdóname por ser un hijo rebelde, grosero, contumaz hacia mis padres. Perdóname. Dame la gracia de ver un hogar lleno de tu espíritu, lleno de tu presencia. Vamos, clamemos a Dios, clamemos. Clama al Señor por un momento. Clama, clama. Dile a Dios: llénanos de ti. Solo la presencia de tu espíritu nos puede transformar, nos puede vivificar, Señor. Solo la presencia de tu espíritu puede ser sobre nosotros, Señor. Haz tu obra en nuestras vidas. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Levántanos, levántanos para la gloria de tu nombre. Haz de nuestras familias llenas de tu espíritu, familias llenas de tu presencia. Oh Señor, familias donde tu nombre sea honrado, donde tu nombre sea respetado, donde tu nombre sea reverenciado, Señor. Queremos andar en obediencia. Oh Dios, que tú seas el Señor y Dios de nuestras vidas, de cada área de nuestros hogares, Padre. Saca la dureza del corazón, saca la pereza de cada uno de nosotros. Que tú seas nuestro Señor, que te busquemos intensa y apasionadamente y que honremos tu nombre en esta generación, Señor. Tú quieres levantar una iglesia llena de ti en esta ciudad, para que sea testimonio de tu gloria, testimonio de tu gloria, Señor. Llénanos, llénanos de tu espíritu, Padre, por tu gracia, Señor. Nosotros lo pedimos de todo nuestro corazón, en el glorioso nombre de Jesús.